Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos de su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de los evangelios. Damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Hoy vamos a hablar sobre los evangelios de la Santa Biblia. Eso sería el tema I que vamos a ver en este estudio. ¿Listo? Vamos a Lucas 4. Lucas 4, por favor. Los evangelios. Lucas capítulo 4. Lucas 4 y versículo 43 dice: Y él, y eso se refiere a Jesús, les dijo: también a otras ciudades es menester que yo anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y vea que los evangelios son cosas que Dios quiere que son enviados al mundo. Y parece que Jesús, Él lo hizo también cuando Él estaba aquí en la tierra durante su ministerio. Él predicó un evangelio. Tienen otro nombre también. Dejando su dedo en Lucas 4, vamos a Romanos 10. Romanos 10, por favor. Romanos 10 y versículo 15 dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que traen la buena nueva de los bienes, y también se llaman las buenas nuevas. ¿Sí ven? Es una buena noticia para otros. Y la razón por eso es porque llega de Dios y hay una bendición que está conectada con obedeciendo los evangelios. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso. Y puede ser que estás preguntando: ¿a quién debo predicar esas cosas? Bueno, regresando a Lucas 4, vamos a ver a Jesucristo leyendo sobre él mismo. ¿Sí? Lucas 4 y versículo 18, y la Biblia dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas, ¿sí ven? El Evangelio. A los pobres me ha enviado. Entonces Jesús fue enviado para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Pobres en cuál manera? Bueno, espiritualmente, almáticamente, físicamente. Todo a los pobres, cualquiera. ¿Sí ven? Siguiendo. Para sanar a los quebrantados de corazón. Eso es algo bueno. Otra bendición de los evangelios, porque si recibes estas cosas de Dios, Dios puede sanar su corazón que está en problemas, está quebrantado, como dice ahí. Versículo 18. Para publicar a los cautivos redención. Eso es interesante. Si no sabía, todos nosotros somos vendidos debajo del pecado. Somos cautivos, entonces necesitamos redención. Si ves, los evangelios tienen que ver con eso. A los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos. Y Dios quiere darnos libertad y Dios quiere darnos luz para que podamos ver. Y todos son ciegos espiritualmente, y Jesús él mismo físicamente sanó a algunos ciegos dándoles vista. Entonces, esto es cumplido en Jesucristo. ¿Sí? Pero los evangelios tienen que ver con buenas nuevas que Dios quiere dar a la humanidad. ¿Sí? Entonces, vamos a verlos en un orden que es como cronológico en la Biblia para que podamos ver
como Dios quería dar esta relación progresiva con los evangelios a nosotros, y también para que podamos ver la conexión entre los evangelios. Porque muchos piensan que son completamente separadas, y sí, son diferentes, pero no son separadas, tienen conexión, ¿sí ven? Puedes ver una progresión en la revelación que Dios está dando a los hombres por medio de esos evangelios. Y entendiendo eso, ya puedes ver cuando haces una vista bíblica sobre toda la cronología o la historia de la humanidad, vas a entender cuál evangelio es el principal, el primado, el más importante. ¿Sí, no? Entonces, vamos a comenzar con el evangelio eterno. Vamos a Revelación 14. Revelación 14. Imagino que hay hermanos están pensando, ¿por qué no se fue a Génesis? Bueno, está escrito en Revelación, pero es un evangelio eterno, entonces aplica donde sea, ¿no? Revelación 14 y versículo 6 dice: y vi otro ángel volar por el medio del cielo y tenía el evangelio eterno. Entonces hay un ángel predicando, ese lo tiene. Versículo 6. Para que evangelizase a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Entonces parece que es para todos los hombres. Diciendo a alta voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorar al que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Entonces sí, esto pasa durante la tribulación, el ángel predicando ese evangelio eterno. Pero el evangelio que está en versículo 7 aplica donde sea, porque tiene que ver con temiendo a Dios, ¿sí ven? Siguiendo a Él, reconociéndole por la creación, porque Él es el creador, ¿sí ven? Reconociéndole por su conciencia, porque Él manifestó que Él existe aquí en su corazón y todos saben que Dios existe, incluyendo ateos. ¿Sí ven? Ellos solamente tratan de esconder esa verdad con injusticia, como dice en Romanos 1. Entonces, este evangelio de enteros es básicamente el basis de comenzar de conocer personalmente a Dios. Porque si no temes a Dios, no vas a escuchar sus palabras. Vamos a Proverbios 9. Proverbios 9. ¿Sí ven? El precepto del evangelio eterno es incluido en todos los restos. Es algo básico. ¿Sí, no? Proverbios 9 y versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sí? No puedes comenzar aprendiendo cosas de Dios y recibir la sabiduría que es eterna si no temes a Dios. ¿Sí? Tienes que obedecer a eso. Versículo 10. Y la ciencia de los santos es inteligencia. Y Dios va a darte más ciencia sobre Él, cómo debes vivir, cómo debes seguirle, y eso es inteligencia para los santos, ¿sí ven? Eso comienza su crecimiento en la fe. Todo porque estás temiendo a Jehová, el creador de todo, la persona que dio esa conciencia que muestra que tienes moralidad, ¿sí ven? Y eres obligado de como seguirlo, porque si no vas a sentir culpa. Todo eso fue dado por Dios. ¿Estás temiendo a Él? Sí. Hablando de la ciencia, vamos a Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Y me gusta esto porque Salomón se refirió en parte al evangelio eterno. Porque sabes que si eres perdido, puedes reconocer a lo menos esto, ¿sí ven? Puedes tomar una decisión de practicar estos dos versículos en su vida. Eclesiastes 12 y versículo 13 dice: en fin de todo el sermón es oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿sí? El evangelio eterno. Temes a Dios,
Si guardas sus mandamientos, vas a reconocer que Jehová es el creador, porque está escrito aquí en la palabra. Vas a reconocer que tienes culpa por sus pecados y por eso debes buscar a Dios para que Él pueda corregir esa situación, ¿sí ven? Y eso es guardando su palabra. Porque el mandamiento nuevo que Dios el Padre dio a todos es creer en el Señor Jesucristo, número 1. ¿No sabía eso? Primera de Juan 3, si quieres mirar eso. ¿Sí ven? Y si crees en el Jesús de la vida, vas a reconocer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, incluyendo las suyas. Debes buscar a Él, ¿sí ven? ¿Por qué? Versículo 14. Porque Dios, me gusta cómo la Biblia responde, ¿sí? Porque Dios traerá toda obra en juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Y eso es la verdad. Debes temer a Dios y buscarle, porque si no, Él va a juzgarte por sus pecados. Y Él es el único que puede salvarte de ese juicio. Entonces, por eso es el Evangelio eterno. Si obedeces este Evangelio eterno, vas a humillarse a la palabra de Dios y comenzar escuchando de Dios, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿sí? Entonces, eso sigue aplicando. No, eso no significa que este Evangelio salva su alma, yo no dije eso, pero es parte del proceso, ¿sí? Es el base de todos esos evangelios. Porque todo lo que vamos a ver aquí está en la Santa Biblia. ¿Sí? Pero bueno, siguiendo. El Evangelio a Abraham. Muy interesante. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3 y versículo 8 dice: y viendo antes la Escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles. Eso es interesante, la Escritura puede profetizar sobre los gentiles según Pablo. ¿Sí ve? Porque él fue revelado un misterio como este, ¿sí ve? Versículo 8. Anunció antes el evangelio a Abraham, diciendo, esto es este evangelio: todas las naciones serán bendecidas en ti. Vea que el evangelio no es el evangelio de Cristo, por ejemplo. Está escrito ahí, diciendo, todas las naciones serán bendecidas en ti. Entonces Pablo está diciendo que había un versículo en el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis 12. Génesis 12. Que habló sobre los gentiles recibiendo bendición, o profetizó sobre eso a lo menos. Génesis 12 y versículo 1 dice: empero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y hacerte en gran gente, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham ya era gentil en ese tiempo, no se refiere a gentiles. ¿Sí va? Todas las familias de la tierra, todas las naciones. ¿Okay? Y puede decir, ¿a qué está refiriendo? ¿Cómo fue que Dios hizo esto para los gentiles? Pues si sigues leyendo Gálatas 3, vas a ver que es por la simiente de Abraham. Y no es simiente, sino una simiente que es Cristo Jesús. Es por Cristo que los gentiles podían participar en la promesa y ser salvos. Gloria a Dios. Pero nota, si yo pongo mi fe en todas las naciones serán benditas en ti, Abraham, eso no va a salvarme. Es otro evangelio, ¿sí ve? Es una buena nueva, obviamente. ¿Sí ve? Dios diciéndonos por su palabra, vea, yo tengo un plan, confía en mí. ¿Sí ve?
Entonces, si ves la palabra y lo mezclas con fe, es decir, estás temiendo a Dios, ¿sí? Él va a bendecirte. Gloria a Dios. Qué bueno. Siguiendo. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3, por favor. Hebreos capítulo 3. Y aquí vamos a ver otro evangelio. Y este evangelio fue dado a un grupo específico. Hebreos 3. Y versículo 15, la Biblia dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz y no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y Pablo está hablando a los hebreos y la historia de ellos, que está escrita ahí en los 5 libros de Moisés. ¿Sí? Porque para 40 años ellos evitaron a Dios. Pero, siguiendo, versículo 16. Porque algunos, habiendo oído, provocaron, aunque no todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés. Mas, ¿con quienes estuvo indignado 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos miembros cayeron en el desierto? Y el plan de Dios era mover, si ve, la nación de Israel de Egipto a la tierra prometida, que se llama Canaán. Eso era su plan. Pero había algunos que no tenían fe en Dios y por eso ellos provocaron al Espíritu Santo 40 años. Pablo va a explicar esto. 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, es interesante, es conectado en entrando al reposo de Dios, ¿verdad? Sino a aquellos que no creyeron. Así vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Sí? Porque si no crees la palabra de Dios, no temes a Dios. Y si no temes a Dios, no tienes esperanza, no tienes reposo. Es imposible entrar. Y físicamente el reposo en ese tiempo para Israel era la tierra prometida. Y dominando y controlándolo en totalidad. ¿Sí? Pero había algunos que no creyeron. Hebreos 4 y versículo 1. Que puede ser que estás pensando, ¿dónde está la palabra evangelio? No había visto eso. Bueno, Hebreos 4 y versículo 1. Temamos pues, no sea que, habiéndonos sido dejada una promesa de entrada en su reposo, parezca a alguno de nosotros quedar frustrado de hecho. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos. Ahora Pablo está levantando la historia y aplicándolo al tiempo cuando él escribió Hebreos a los hebreos, que fue después de Calvario. ¿Sí? Está haciendo la conexión. Versículo 2. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos. ¿Sí? Evangelio. Mas la palabra oída no les aprovechó a ellos, no siendo mezclada con fe en aquellos que la oyeron. Porque si escuchas la palabra de Dios y no crees en eso, ¿sí? No estás temiendo a Dios. Versículo 3. Entramos empero en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo. Así que juré en mi ira, si entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras de ese principio del mundo. ¿Sí? Entonces tiene que ver con una decisión que alguien toma sobre la palabra de Dios. ¿Vas a temerlo o no? ¿Vas a creerlo o no? Porque la manera en que temes la palabra de Dios es creyéndolo, ¿sí? Históricamente los judíos, todos no creyeron en las palabras de Dios y por eso había una primera generación de judíos que no entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Y para conectar todo, Pablo dice, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, nunca habría él hablado después de eso de otro día. Y si leíste el libro de Josué, vas a saber que sí, Israel entró a la tierra prometida, pero había algunos tribus que se quedaron al otro lado del río Jordán. ¿Sí?
Ellos dejaron que algunos grupos de gentiles que Dios dijo, destruyelos, ellos decidieron hacer tratos y todo eso, y por eso pecado se quedó en la tierra prometida. ¿Sí, no? Entonces ellos no tenían reposo completo. Pero Dios habló de otro día por medio de la tipología en Josué. Porque en reposo de Dios, si estás en eso y es cumplido, no vas a estar ahí en la presencia de pecado, gloria a Dios. Entonces, este evangelio tiene que ver con la conquista militar de Canaán, cuando Josué entró para dominar control de esa tierra prometida, por medio de los métodos de Dios, según su palabra. Y había algunos que eran muy raros. Tienes que leer ese libro para saber. Muy interesante. ¿Y sabes qué? Para los israelitas en ese tiempo, eso era buenas nuevas. Es una bendición ver que las promesas que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob van a ser cumplidas en nuestra generación, que Dios está con nosotros. ¿Sí, no? Y si Él está con nosotros, podemos vencer contra cualquiera. ¿Entiendes eso? Eso es un precepto que debes recibir, ¿no? ¿Estás confiando en Dios como Josué? ¿Sí, no? Siguiendo. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Ya vamos a ver el evangelio del reino de los cielos. Mateo 4. Y ya hablamos un poco sobre el reino de los cielos y el reino de Dios, entonces no voy a explicar todo eso. Ya saben. Pero vea que había un evangelio conectado a ese reino de los cielos, un reino físico para Israel. ¿Sí, no? Mateo 4 y versículo 23 dice: Y rodeó Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí, no? Sanidades físicas, milagros de ese tipo. Ese evangelio solamente está en Mateo y ya vimos por qué. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24 y versículo 14. Entonces Jesús estaba predicando ese evangelio del reino de los cielos cuando Él estaba aquí en la tierra durante su ministerio, en su primera venida. Pero vamos a ver que también Él habla de ese evangelio durante la tribulación. Es interesante. Entonces ahora estamos viendo que evangelios pueden aplicar, ¿sí ven?, en tiempos diferentes durante la historia de la humanidad. Como el evangelio eterno, siempre aplica, básicamente. ¿Sí ven? El evangelio de Abraham aplica espiritualmente por el cumplimiento de algo que vamos a ver pronto. ¿Sí? Ya vimos el otro. ¿Sí? Mateo 24 y versículo 14 dice: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si ves, conectado con el fin, la tribulación. ¿Cuál es el evangelio? Versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Eso no es exactamente las buenas nuevas que estamos obedeciendo en estos días. Ahora ves por qué es tan importante saber de los evangelios en la Biblia. Porque si piensas que la palabra evangelio siempre aplica a su evangelio, ¿sí ves?, vas a pensar que esta regla de perseverándose hasta el fin para que pueda ser salvo aplica hoy en día, y no se aplica para nada. Es para el tiempo de la angustia de Jacob, según el contexto, hasta el fin, ¿sí ves?, como dice ahí en el versículo. Y para los que creen que pueden perder su salvación, vea que dice ahí en versículo 13, este será salvo. No dice que ya era salvo y lo perdió. ¿Sí, va? Entonces estás aplicando eso mal también. Siguiendo. Siguiendo.
Entonces vea que eso aplica otra vez en la tribulación. Muy interesante. Vamos a hablar sobre el evangelio del reino de Dios ahora. ¿Qué está pasando ahí con el reino de Dios? Vamos a Marcos 1. Marcos 1, por favor. Vea que el evangelio del reino de los cielos tiene que ver con perseverándose hasta el fin. El reino de Dios es Marcos 1 y versículo 14. Mas después que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Se parece que el enfoque de ese reino de Dios es un poco diferente. Tiene que ver con arrepintiéndose y buscando a Dios, porque el tiempo está cumplido. ¿Sí ve? Y Jesús dice que Él va a manifestar el reino de Dios muy pronto, y vamos a ver por qué cuando leemos un versículo en Juan, pero hay un plan ahí. ¿Sí? Vea que esos dos evangelios estaban siendo predicados, los dos, durante el ministerio de Jesús, pero son diferentes. El enfoque del reino de Dios que vamos a ver es espiritual, tanto como el reino de Dios es espiritual, ¿sí? Primariamente, pues. ¿Cómo se llama esa palabra? No primariamente, pero principalmente eso. ¿Ya? Vamos a Juan 3. Juan capítulo 3. Juan 3 y versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces el evangelio del reino de Dios tiene que ver con renaciendo. Y si no renaces, no puedes ver ni entrar a ese reino de Dios. Y ya vimos que el renacimiento tiene que ver con el nuevo concierto que fue prometido en Jeremías. Es por eso que Jesús dijo ¿dónde fue? En Juan 3 y versículo 10, Jesús dijo a Nicodemo, tú eres un maestro de Israel y no sabes esto, porque fue escrito ahí en el Antiguo Testamento. Hay muchos cristianos hoy en día que piensan que esto es algo completamente nuevo y no es. Dios quería dar el reino de Dios y el reino de los cielos a Israel, cumpliendo las dos partes de ellos, su parte espiritual y física. ¿Sí ven? Por medio del nuevo concierto, pero no pasó así. Ellos rechazaron a Dios, como ya vimos. Y ahora estamos esperando para que Jesús cumpla el nuevo concierto en el fin de la tribulación, y por eso el evangelio del reino de los cielos dice, el que perseverare será salvo. ¿Sí ve la conexión? ¿Ya? Y ese evangelio del reino de Dios sigue aplicando hoy en día porque sabemos que ya en nuestra época de la iglesia hay personas que están renaciendo. ¿Sí ve? Y ellos pueden ver y entrar al reino de Dios, pueden verlo espiritualmente por ese ojo de fe. Y ya entraron porque son parte del reino de su amado Hijo, como dicen Colosenses 1. Muy interesante. ¿Sí ven? Porque es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Y cada cristiano tiene eso porque el Espíritu Santo mora en su corazón por medio de ese renacimiento. A ver, este evangelio aplicó en el misterio de Jesús y va a aplicar otra vez en el tiempo de la angustia de Jacob. Este aplicó o estaba siendo predicado en el primer ministerio de Jesús y aplica hoy en día. ¿Sí ven? Estamos viendo que muchos de esos evangelios tienen cumplimientos en otras partes de la historia
que está escrito en la Biblia, pero son diferentes. ¿Reconoces la conexión? ¿Sí? Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Ya vamos a ver el reino de Dios. El evangelio de Dios. Disculpa. Romanos 1. El evangelio de Dios. Pero Manuel, eso suena tanto como el evangelio del reino de Dios. Sí, pero son diferentes. Vamos a ver. Romanos 1 y versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Okay. 2. Que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Sí ven? Este evangelio está escrito en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué es? Versículo 3. De su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para hacer que se obedezca a la fe en todas las naciones en su nombre. ¿Ves? Entonces, el evangelio de Dios tiene que ver con el Mesías, que es Jesucristo, él es el Hijo de Dios, siendo predicado en el Antiguo Testamento, diciendo que él es el Hijo de David, ¿sí? Y que él va a morir y resucitar a los muertos según las Santas Escrituras. Todo eso está ahí. El Antiguo Testamento, sí. Pero Manuel, nadie me enseñó cómo encontrar eso, pero sabemos que está ahí. Porque cómo fue que los apóstoles, incluyendo a Pablo, estaban ahí predicando sobre Jesucristo cuando no había Nuevo Testamento durante su tiempo. Ellos utilizaron el Antiguo Testamento para mostrar estas cosas sobre el Evangelio de Dios, para probar claramente que hay un Mesías que viene dos veces en lugar de dos Mesías, y hay algunos judíos hoy en día que ya creen que hay un Mesías ben José, que es Mesías hijo de José, eso es lo que significa, y Mesías ben David, ¿sí? Es decir, uno que es un siervo que sufre y otro que va a llegar y destruir los enemigos de Israel. Dos que son diferentes. ¿Sí? Pero la Biblia dice que es un Mesías, solamente uno, que hace las dos cosas. Y la razón por eso es porque el Antiguo Testamento explica que sí, el Mesías va a morir, no por sí mismo, ¿sí? Pero va a resucitar mostrando victoria contra la muerte. Todo eso está ahí. Fue escrito a los judíos, porque murió para los pecados del pueblo. ¿Sí? Y ellos tenían eso. Y ahora los apóstoles están predicando eso a los judíos, y Pablo tiene otro misterio para extender esa predicación a las naciones, por una manera que vamos a ver que Dios le dio muy pronto. ¿Okay? Pero eso es interesante. Vea que Dios prometió que va a quitar los pecados de su pueblo, a lo menos en el Antiguo Testamento. Eso está ahí. ¿Sí ven? Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Muchos piensan que esto es completamente nuevo. No, Jesús utilizó el Antiguo Testamento para mostrar él mismo a los apóstoles antes que él se ascendió al cielo. ¿Cómo fue que lo hizo si no estaba ahí? ¿Sí ven? Es que Dios nos reveló cómo conectar esos versículos para ver el Mesías claramente. ¿Sí ven? Pero las palabras estaban ahí. Es una revelación progresiva que Dios está dando. ¿Okay? Romanos 2 y versículo 16, la Biblia dice: en el día que juzgará el Señor los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, recuerda que Pablo estaba escribiendo, por Jesucristo. Y Pablo dice ahí que los secretos de los hombres, eso conecta aquí, ¿te acuerdas?
Dios va a mostrar cada obra de los hombres, si es bueno o malo, ¿sí? Pero según Pablo, Dios va a usar el evangelio que Pablo dio a él para juzgar a los hombres por Jesucristo. ¿Sí ve la conexión? Todo está juntando. Y la pregunta es, ¿qué es este evangelio, no? Son buenas nuevas, son cosas buenas, pero yo no sé si es una cosa o múltiples cosas. Ya vimos que algunos de estos se extienden para más tiempo e incluyen más que una cosita. Tienen mucha información, ¿sí va? Bueno, necesitamos otro versículo. Tenemos que comparar versículos sobre este asunto, este precepto, para saber más, ¿no? Mi evangelio es como Pablo lo llama. Entonces vamos a Romanos 16. Romanos 16. Romanos 16 y versículo 25 dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, ¿no ves? Porque hay muchos que piensan que el evangelio de Pablo es el evangelio de predicando de Jesús, el evangelio de Cristo. No, son cosas diferentes aquí. ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Sí? Bueno, el evangelio de Dios ya estaba escrito. Y eso tiene que ver con predicando a Jesús. ¿Sí? Entonces, el evangelio de Pablo es más que eso. ¿Sí? Versículo 25. Es decir, el evangelio de Pablo edifica encima del evangelio de Dios, porque Dios reveló más cosas a él para dar a las naciones, para obedecer en la fe. ¿Sí ven? Versículo 25. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora. No vea que parece que el evangelio de Pablo tiene que ver con mostrando misterios que eran escondidos hasta ahora. Ya son manifestados. Y fue manifestado, por ejemplo, a él. ¿Sí? El evangelio de Dios fue manifestado a los apóstoles por Cristo en el Antiguo Testamento. Dios conectando los versículos, ¿sí ve? Para que ellos pudieran ver que sí, esto habla de Jesús. Que Jesús está ahí. Hay muchas sombras de él. El Antiguo Testamento ya puedo verlo. Revelación progresiva. Versículo 26. Más manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Entonces Dios dice, yo quiero que enseñas todo esto a las naciones también que no tenían mi Antiguo Testamento, que no tenían las escrituras. Enséñales con eso, muestra a mi hijo. ¿Sí ven? Comienza con esto para que temen a mí. Ellos creen que hay un creador, ¿no? Muestra que el creador dio la solución para salvarles de sus pecados por Cristo Jesús. Y que eso es probado por la resurrección de Jesús, según las Escrituras. ¿Sí, 27. A él solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Amén, amén y amén, ¿no? Entonces, sabemos que el evangelio de Pablo, ¿sí, tiene que ver con revelando misterios, y hay muchos misterios que ya vimos, ¿no? ¿Sí, entonces, este evangelio es básicamente toda la doctrina de la iglesia que fue dada a Pablo. ¿Sí, misterios revelados. Entonces, nota eso. Sabemos que tenemos que obedecer las epístolas de Pablo hoy en día, siendo cristianos que eran, bueno, ya somos gentiles en la carne, ¿sí ve? Pero cuando éramos perdidos, éramos gentiles en todo de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
Ya que renaciste cristiano, tienes la doctrina de Pablo para obedecer, para que puedas crecer en la fe. ¿Sí ven? Entonces ahora entiendes la importancia de los misterios, porque los misterios siguen siendo misteriosos a los que no conocen a Dios, que no recibieron a Jesús para que Él podía darles vista sobre esto. Y bueno, ahora llegamos a el último evangelio que yo quiero ver hoy en día. Hay otros evangelios. Evangelio de la gracia de Dios, hay muchos que están ahí en la Biblia si buscas. Pero ya estás reconociendo que a veces un evangelio incluye otro. ¿Sí? Y yo quería terminar con el evangelio más importante para nosotros, perdidos o salvos, hoy en día. El evangelio de Cristo. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1. Vamos a leer versículo 5 otra vez para contexto y después versículo 16. ¿Sí? Porque Pablo fue dado al evangelio de Dios y ya vimos que eso fue escrito a los judíos, para que el Mesías va a salvar el pueblo de sus pecados. Pero ahora Dios quiere extender ese evangelio a todos los hombres, judío o gentil. Y la manera que lo hace es revelando un misterio que era escondido en Dios a Pablo. ¿Qué es? Revelación 1 y versículo 5. Por el cual recibimos la gracia del apostolado para hacer que se obedezca a la fe en todas las naciones en su nombre. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Este evangelio es para que puedas ser salvo. ¿Sí? Para salvación a todo aquel que cree espiritual. Salvación espiritual. Que crees. ¿Sí? Que temes a Dios y guardas sus mandamientos que son para nosotros guardando este evangelio. Si crees en este, serás salvo, tú y tu casa. Al judío primeramente y también al griego. Y ahora es la cosa interesante. Este evangelio de Cristo extiende a los gentiles también. Pero eso no estaba escrito en el Antiguo Testamento. Sí, es un misterio. Dios tenía un plan para salvar a todos los hombres. Porque Dios no es solamente el Dios de Israel. Él es el Dios de toda la creación, ¿sí ven? Bueno, ¿cuál es ese evangelio? ¿Puede explicarlo a mí, Manuel? Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15 y versículo 1. Vea que este evangelio edifica a estas. ¿Sí ven? Porque cuando recibes a Cristo, entras en el evangelio del reino de Dios y renaces. ¿Sí ven? Por él. Y por eso en el futuro, si renaciste, vas a ser parte del reino de los cielos también. ¿Sí ven? Participaste del evangelio de Abraham, porque recibiste la simiente que es Cristo. ¿Sí ven? Vas a entrar a la tierra prometida en el milenio. ¿Sí ve la conexión de todo? Primera de Corintios 15 y versículo 1. Es que son diferentes, Manuel. Sí, son diferentes, pero cosas diferentes pueden tener conexión. ¿Sí ve? Uno relata a otro, compáralos, ver la progresión de la revelación que Dios está dando a los hombres, a nosotros. Y sí, siguen separadas. Yo no estoy diciendo que el evangelio de Cristo es el evangelio del reino de los cielos, nunca lo dije. Pero yo entiendo cuál necesito para que pueda ser salvo. ¿Sí? ¿Es esto? Primera de Corintios 15 y versículo 1. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis en la memoria los que os he predicado,
Si no, es que habéis creído en vano. Y la vanidad en el contexto es no creyendo que Jesús resucitó. Porque si no crees en el Evangelio de Dios, no puedes recibir el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y vea que dice nuestro. Pablo, un judío, está escribiendo a los corintios que son gentiles. Y él dice nuestros. Eso era el misterio escondido en Dios. ¿Sí ven? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente de Israel. Y Dios tenía un plan. Si mi pueblo no recibe a mi hijo, como pasó en Actos 7, como ya vimos, yo voy a dar misericordia a todos los hombres, y cualquiera que quiera recibir a mi hijo Jesús va a renacer, voy a salvarles. Porque lo que hizo mi hijo es eficaz para todo hombre, no solamente para los judíos. ¿Sí, va? Versículo 3. Los apóstoles como Pedro, Juan, ellos no sabían eso en el principio. Es por eso que cuando Pedro llegó a Cornelio en Actos 10, él dijo que usualmente no estamos hablando con personas de otra nación. ¿Sí? Él entendió que Jesús mandó a él a Israel, a los judíos que viven en diferentes naciones, no a los gentiles. Pero algo cambió en Actos. Bueno, siguiendo, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Crees en eso? ¿Crees que Jesús murió para sus pecados? No solamente que murió para el mundo, pero entiendes que murió para ti. ¿Sí, ¿verdad? Que si era la única persona en este mundo, que Dios lo hará para usted solamente para salvarte. Él quiere salvar a ustedes, personal entre Dios y usted. ¿Vas a creer en Él? ¿Vas a temer a Dios? Si temes a Dios, ¿sí ven? Vas a reconocer quién es su creador y que es Jesucristo, y su creador murió para salvarte y resucitó para conservarte. Y por eso vas a confiar en Él y renacer, ¿sí ven? Para que puedas recibir el resto de las promesas. ¿Cómo lo hago? Eso es algo difícil. Yo tengo que hacer cosas para recibir a Cristo. Vamos a Efesios 1. Efesios 1, vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Que hay muchos que piensan que tienen que hacer cosas para ser salvos, ¿no? Que es por obras somos salvos. Efesios 1 y versículo 12 dice: para que fuésemos para alabanza de su gloria nosotros, que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio eterno, ¿sí? El Evangelio de vuestra salud. La palabra específicamente era este Evangelio que es para vuestra salud, el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Es que nosotros entendemos todo eso en el contexto, pero no pensamos en todo eso. Yo quiero que pienses para que cuando ves la palabra Evangelio en otras partes de la Biblia, no estás ahí asumiendo que es el Evangelio de Cristo, que puede ser que no es. Versículo 13. En el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo la promesa, que esas arras de nuestra herencia, eso es como sabes que eres salvo, ¿sí? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso se refiere a la adopción, es decir, la redención de su cuerpo. ¿Sí? Parece que crees y ya no dice nada sobre haciendo obras. Tienes que creer en Jesús. ¿Sí? Confiar en Él. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos en medio de la fe. ¿Sí? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Y vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3 y versículo 22. Mas encerró la Escritura todo debajo del pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes.
Eso es interesante. Yo pensé que alguien podía ser salvo diferente del Antiguo Testamento. Parece que no. Eran encerrados en pecado. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Porque la fe de Jesucristo es la manera que podemos recibir la salvación. Dios está dándote por su gracia la fe de su Hijo. ¿Sí, ve? Porque tú poniste fe en Cristo, entra a la fe de Cristo para que eres salvo. Porque Jesús nunca pecó. Él siempre guardó las palabras de Dios. Él siempre temió a Jehová. ¿Sí, va? Pero todas esas obras del Antiguo Testamento, sí, estaban ahí para decir a los hombres, vea, debes confiar en Dios, que no puedes llegar a Él. ¿Sí, va? Para que puedas ver el Mesías. Y en el futuro, cuando el Mesías muere para los pecados de los hombres, voy a darte esa fe de mi Hijo cuando eso pase. Es una promesa, ¿sí ve? No por obra, sino promesa. 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. 26. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí ven? Pones fe en Cristo, Dios te dará la fe de Cristo para salvarte, para justificarte por la fe. ¿Eso es la conexión? Okay. ¿Quién es la promesa? Cristo. ¿Sí? Es por Jesucristo que todo esto puede ser posible. Él es la promesa, Él es la simiente, Él es Dios y debes temerle, ¿sí ven? Él va a conquistar esta tierra en la segunda venida, cumpliendo esto en el milenio. No puedes tener el reino de Dios ni el reino de los cielos sin Dios, que es el Rey, ¿sí ven? Y el Mesías, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. Necesitas a Jesús. Y Jesús cumple todo esto. Jesús es el base de la doctrina de Pablo. Él fue que enseñó a Pablo todos esos misterios. Entonces, el Evangelio de Cristo es el centro de todo. Es el cima. Es el punto en ese monte, ¿sí ve? De la historia de la humanidad. Como esto. ¿Okay? Si esto es el principio con Adán y esto es el fin, aquí tenemos a Jesús y el Evangelio de Cristo, ¿sí ve? Y antes y después de eso, en la segunda venida, Evangelio del reino de los cielos. Regresa aquí. Evangelio eterno siempre aplica. ¿Sí? Evangelio del reino de Dios y también sigue adelante. Pues, si tú crees en el milenio que alguien puede ser salvo espiritualmente sin Cristo, no entendiste mucho. Él es la promesa, Él es el raíz de todo esto. Sin Jesús haciendo esta obra, no hay promesa y no tenemos esperanza. ¿Sí, verdad? Pero Manuel, ellos tienen que hacer obras en milenio, sí, pero no es para que son salvos. No en esa manera. Físicamente sí, pero no en su corazón. ¿De qué estás hablando? ¿Sí, verdad? Yo no dije esto, pero el contexto de ese evangelio, Mateo 24, tiene que ver con salvando su carne. No podemos ignorar eso. ¿Sí, verdad? Pero bueno, esos son los evangelios. ¿Ya? Gloria a Dios. Seguiremos con otro tema en la próxima clase. Yo voy a seguir edificando ya. Entonces, si no escuchaba a los otros, espero que escuche esas primero. Porque yo voy a asumir que ya saben cosas, hermanos. No quiero seguir repitiendo las mismas cosas con ustedes. ¿Sí? Yo tengo confianza en Dios para enseñar a ustedes estas cosas.
Pero bueno, vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros los evangelios que están en su Santa Biblia. Ayuda a nosotros, Señor, para entender los evangelios, reconocer la verdad que los evangelios son diferentes, pero son conectados por medio de su Hijo Jesús, que es la persona que es la promesa y el cumplimiento de todos los evangelios. Ayuda a nosotros a buscar a Él, a llegar a Él y conocer a Él si no conocemos a Él, por medio del Evangelio de Cristo. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hay